Vamos a comenzar esta segunda parte de este diálogo. Bueno, el título que le pusimos a esta conversación y la idea que nos llevó a tener este formato fue, pues bueno, por supuesto que el sábado se cumplió un año de la presidencia de Donald Trump y bueno, queríamos dar como dos miradas, y la primera de descomposición se refería a digamos la vista en macro, la vista internacional, la vista desde arriba, y la segunda parte, que es la que vamos a tener ahora. Le he pedido a mis colegas que amablemente han aceptado venir a pesar de que están en la incertidumbre acerca de qué es lo que está pasando. Yo estoy muy agradecido con ellos porque la idea de esta segunda mesa, de este conflicto, es que hubiera lo menos posible de líneas previas y que pudiera tornarse lo más posible en una conversación espontánea. La razón por la cual lo pensé así es porque, bueno, los que son visitantes de nuestro centro, quisiera decirles que una parte muy de lo mejor de trabajar en este centro son las conversaciones que se dan entre la comunidad que aquí vivimos. Y estas conversaciones luego a veces da uno, que las tiene uno en el lobby, las tiene uno en el elevador, y hay veces en que esas conversaciones dan ganas de grabarlas. Entonces, a partir de allí fue que empezamos a pensar en esta modalidad. Y bueno, pues en esta ocasión me acompañan la investigadora del CISAN, Ariadna Esteves, los investigadores Nacho Díaz de la Serna, Oliver Santín y Roberto Cepeda. Todos nosotros trabajamos en este lugar con nuestras respectivas líneas de investigación. A propósito, les he solicitado, y ellos amablemente han aceptado, que no hablemos de sus líneas de investigación de manera directa, sino de cómo, pues desde su perspectiva y desde el trabajo que ellos y ellas realizan, hacen pues de esta mirada de la parte del conflicto de Trump. Para mí es particularmente importante resaltar que además de todo lo que ya se dijo esta mañana atinadamente, pues hay ciertas características de este hombre blanco común, representativo de ciertos grupos étnicos estadounidenses que han traído consigo pues, conflictos de misoginia, conflictos de racismo, volver a poner en escena a este salvaje estadounidense, pero resulta que ahora está a cargo, y además de las afectaciones que se tienen con el conflicto interno al interior de la Federación y con Canadá. Entonces, desde una perspectiva, desde estos temas que son como transversales a lo que nosotros conversamos, a lo que nosotros investigamos, fue que se plantea esta segunda parte de la mesa. Seguiremos teniendo pues, un formato flexible. Les pediré a cada uno de ustedes que pues, participen entre unos 5 y 10 minutos para abrir la conversación y posteriormente pues, tengamos un diálogo entre lo que se ha dicho entre nosotros y también incluyendo a la gente que nos acompaña el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia y pues, continuamos en el orden en el que estamos. Adelante, Oliver. Okay. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Realmente es una oportunidad de hacer algo diferente. A ciencia cierta, cuando me invitas a entrar en este diálogo sin una mesa, pues como que vamos perdiendo un poco de nuestra zona de confort. Sin embargo, es bastante interesante hacer a un lado esa mesa, porque estamos ya de manera directa conversando con todos ustedes. Dentro de este formato que me pide Juan Carlos que no sea rígido, pues bueno, me invita a expresar una serie de ideas. Desde que se da el ascenso de Trump, a principios del año anterior, y gana las elecciones a finales del año previo, me embarqué en una serie de artículos
de manera involuntaria, me fueron pidiendo, acerca de lo que era el impacto y el conflicto que iba a representar Donald Trump para la clase política nacional y en sus relaciones con Canadá, y atendiendo sobre todo esta solicitud amable de Juancho de no abordar de manera particular nuestra área de investigación, en mi caso es Canadá, la política canadiense. He logrado identificar que el ascenso de Trump causa una crisis profunda en la tecnocracia nacional mexicana. Estos jóvenes que se van a estudiar a universidades de Estados Unidos y regresan inyectados con una serie de esteroides de carácter ideológico, liberal, aplicar esas realidades a un país como el nuestro, cuyos resultados todos ustedes conocen muy bien desde los años 80. Tenían en un tratado de libre comercio su zona de confort, es decir, somos el vecino al sur inmediato de Estados Unidos, y con el tratado de libre comercio pues vamos institucionalizando aún más nuestra relación en el ámbito político, comercial, financiero, educativo, cultural, en todos los ámbitos que ustedes quieran y puedan imaginar. ¿Qué sucede cuando llega Trump al poder? Bueno, pues toda esta tecnocracia, toda esta élite, toda esta oligarquía política entra en crisis porque resulta ahora que el candidato que gana en las elecciones pues cuestiona ese modelo de libre comercio, responsabilizando a México de una serie de situaciones que parecen injustas para esta camada o estas camadas tecnócratas. Una de ellas que debemos de considerar y que fue de las más socorridas son los bajos niveles salariales que mantiene nuestro país. Desde los años 80 hemos visto una depresión en los niveles salariales del país. Se han creado millones de empleos, sí es cierto, pero cada vez el trabajador común mexicano tiene menor capacidad adquisitiva, menor capacidad de consumo por estos bajos salarios. En un país como el nuestro, que gracias al Tratado de Libre Comercio es la principal potencia exportadora de América Latina, en donde tenemos la segunda economía también de la región, después de Brasil, el segundo país con mayor densidad demográfica, el tercer lugar en tamaño territorial, pues estamos en el antepenúltimo lugar en nivel salarial, superando solo a Cuba y a Venezuela. En buena medida, ¿qué es lo que obedece esta situación? Pues el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que oferta México al Tratado de Libre Comercio? Entre otras cosas, la mano de obra barata. ¿Sí? El producir lo mismo que se puede producir en Estados Unidos, pero muchísimas veces menos. Dentro de este populismo conservador estadounidense, Trump identifica muy bien cuál es el meollo del asunto y señala a México. No voy a hablar del muro, no voy a hablar de los violadores, de los ladrones que habla Trump al señalarlos a los mexicanos, sino que me voy a enfocar en esta fuente de conflicto que representa el que las empresas de Estados Unidos se vayan a México. Sabemos que no solo se van a México, se van a América Central, se van a Asia, pero pues México es lo más cercano, es lo más tangible que tiene el ciudadano común estadounidense con poca instrucción. No es casualidad que las costas, sean la costa este, la costa oeste, hayan votado en mayoría por Trump, que ahí se hayan obtenido los votos electorales, pero sí llamó mucho la atención el hecho que los estados alrededor de los Grandes Lagos, la mayoría cayeran a favor del bando republicano, que además una situación que pues, lo conversamos con varios colegas de pasillo, como dice Juancho, fue la sorpresa que nos causó finalmente, y yo me incluyo, el triunfo de Trump. Pero ya que se da este resultado, llega la tranquilidad, se pone uno a revisar los textos que en un afán de autoengaño no revisa previo a las elecciones, y me encuentro uno donde Noam Chomsky dice Trump va a ganar.
¿sí? Y va a ganar porque la sociedad estadounidense es una sociedad quebrada por el neoliberalismo. Y el discurso de Trump, precisamente, va dirigido a esta gente. Y veo también una entrevista de Michael Moore que dice, tales estados van a ganar, y van a ganar precisamente porque buscan que alguien llegue a limpiar la casa. Y ya me estás como... Vamos bien. Alguien tiene que llegar a limpiar la casa, y si a alguien no importa que sea Donald Trump, la clase trabajadora estadounidense va a hacer oídos a estas propuestas. Estos dos elementos, la tecnocracia nacional en México y el populismo conservador estadounidense, confluyen en una presidencia que hasta este momento ha puesto a nuestra clase política en el peor de los mundos posibles, ante la posibilidad de que el tratado de libre comercio, su tratado de libre comercio, porque es su tratado de libre comercio, pueda desaparecer. Es muy difícil que se quiebre, pero la sola posibilidad de que Donald Trump eche para atrás este acuerdo y malogre las negociaciones previas que se han dado con las autoridades mexicanas, canadienses y estadounidenses, pues sí es una situación que les genera crisis, conmoción, y que buscan de la mejor forma posible sacar o perder lo menos en esta primera etapa, en este primer año, en la primera etapa del gobierno de Trump, en este primer año del gobierno de Trump. Yo creo que hasta ahí lo dejaría. La idea es lanzar estas ideas, estos comentarios, y generar reacciones por parte de ustedes. Por eso lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Oliver. ¿Quieres seguir, Nacho, en este orden? Sí, está bien. Buenas tardes a todos. No sé si agradecer a Juan Carlos la invitación a estar aquí, porque como ustedes saben, yo me dedico a temas del siglo XVIII, pero tranquilos, tampoco no quiero asustarlos. No crean que todos los problemas hoy de Estados Unidos y Canadá contemporáneos voy a salir yo con la retahíla. Es que ya en el siglo XVIII se apuntaban estos no, para nada. Voy a ser muy breve. Quiero simplemente también sacar a la palestra dos temas que me parece, por lo menos a mí, que me parecen importantes. Uno de ellos, la idea de Estados Unidos, históricamente durante muchísimo tiempo se tuvo como el país donde se ejercía y se ejecutaba una idea absolutamente sensacional, que era la idea del melting pot. Yo creo que es un gran mito en la historia contemporánea de Estados Unidos. No niego que a lo largo de toda la historia de ese país haya efectivamente funcionado. Yo creo que hubo momentos muy ilustres a lo largo del siglo XIX, con la llegada de ciertos emigrantes, en donde hubo no solamente la posibilidad de una integración de esta gente que venía desde fuera, sino que hubo realmente una cohesión dentro de un país, una cohesión no solamente de carácter económico, sino también social y evidentemente político, que daba una unidad al país. Pero me parece que en una buena parte del siglo XX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, esta idea del melting pot es una idea que se quedó, insisto, como una especie de mito urbano o un mito histórico para los americanos, y explicarse a sí mismo cuando efectivamente un conjunto de medidas a nivel gubernamental desdecían completamente esa política. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy, cuando vemos un mundo social norteamericano que está constituido por una serie de minorías, que creo que son mal llamadas minorías, porque yo no sé cómo a la cantidad de millones de afroamericanos se les puede seguir llamando, por ejemplo, minorías, ¿no?, en Estados Unidos, o en algún momento las minorías de origen latino, no solamente mexicanos, sino de origen latino, pues van a dejar de ser finalmente una minoría, ¿no? Creo que está más que demostrado justamente la falta de integración, la falta de oportunidades para muchos miembros de esas supuestas minorías, y tenemos el caso de lo que ocurrió en Luisiana, en Nueva Orleans, con el huracán Katrina, que ahí sacó literalmente un pudridero que nadie se imaginaba que eso fuese una realidad en Estados Unidos. Esto está relacionado con otra cosa que quiero mencionar.
esta idea de Trump de volver a hacer que Estados Unidos tenga la grandeza que tuvo antaño. Esto es evidentemente pura palabrería, porque nunca se menciona cuáles son los caminos que el gobierno adoptará para finalmente conseguir ese fin. Simplemente es una palabrería que lo único que está mostrando, me parece, es una gran añoranza por una hegemonía que Estados Unidos en algún momento, en un largo momento, ejerció en el mundo. Yo creo que es una hegemonía que se está deshilachando a grandes pasos. ¿Cómo se puede pensar en la construcción de recuperar esta grandeza cuando finalmente cada palabra que pronuncia el señor Trump en términos de política exterior es no solamente una descalificación, sino siguiendo una lógica rigurosa de exclusión? Quedan aquellos fuera, ¿no? Desde los mexicanos violadores, como ya se ha mencionado, árabes con una enorme confusión en donde se mezcla el credo religioso, es decir, musulmán y árabes, que no es exactamente lo mismo, es una gran calificación grosera que se dice desde la cabeza de este individuo. Y lo único que me hace preguntarme es ¿qué ha pasado finalmente en el mundo? Porque esto creo que tiene una escala internacional. ¿Qué ha pasado en el mundo donde ya desde hace tiempo lo que padecemos todos los individuos de a pie, como nosotros, lo que padecemos es una enorme carestía de estadistas en el mundo? Lo que tenemos son seres completamente mediáticos, unos actores que además, por cierto, son muy malos actores, ¿no? Esto lo ha padecido Argentina, lo ha padecido Italia, con esa gran figura que fue Berlusconi, ¿no? Y ahora el gran espectáculo que está ofreciendo este individuo, en donde de estadista no tiene absolutamente nada, y es un pésimo actor. Aquí termino. Gracias, Nacho. María. Ya se me va a llevar un poquito más. Está bien. Aprovecha que le da única Sí. mujer. Pues yo, atendiendo a la invitación que me hizo Juancho para participar en este conversatorio, de entrar al tema de la misoginia, que es un tema que generalmente, bueno, más en redes sociales me gusta conversar en eso, pero no es una de mis líneas de investigación. Entonces yo quise aprovechar esta oportunidad, y también como la dinámica que tenemos a veces de conversación entre Juancho, Nacho y los colegas en general, de hacerlo como pues propositivo y también un poco caprichado, digamos, ¿no? Entonces yo quiero proponer en esta breve charla el título de esto como la resignificación post-clase del apelativo naco en la masculinidad hegemónica en Trump, ¿no? O sea, como Trump como un naco, ¿no? Digámoslo abiertamente, que eso es lo que es, pero particularizado en cómo se relaciona con las mujeres. Entonces, para esta charla y la investigación que está detrás, yo quiero agradecer al licenciado Hugo Ordóñez, que me ayudó a hacer la investigación hemerográfica. Gracias, Hugo, donde quiera que estés, por tu ayuda. Y bueno, voy a leer un poco para no perder el tiempo. Uno de los conflictos gratuitos que se ha buscado Trump, desde incluso antes de empezar su campaña por la presidencia, ha sido el que sostiene contra las mujeres. Un pleito totalmente gratuito, si me preguntan. Y esto es porque tiene 16 acusaciones públicas de acoso sexual ocurridas a lo largo de un par de décadas, también por sus referencias sistemáticamente peyorativas, misóginas y violentas hacia las mujeres, tales como agarrarlas por el coño, jugar la carta de ser mujer o ser fea como un perro. Peor aún, porque su misoginia ha hecho política pública. Dio opción a empleadores de quitar el control natal de los planes médicos de universidades y compañías, prohibió el financiamiento a campañas y clínicas pro-choice, o sea, es una campaña abiertamente antiabortista, y despidió a los miembros del Consejo de VIH-Sida, que es una medida que daña fundamentalmente a mujeres negras. Quisiera proponer que esta forma de conducirse frente y hacia las mujeres son síntomas de una patología social mucho más grave, que empieza a salir poco a poco a la luz a partir de la posición valiente de las feministas estadounidenses y sus campañas como el Women's March, el Me Too y el Time's Up, que José Luis Valdés describió ampliamente en su participación hace rato. Más precisamente, se trata de una patología de la masculinidad hegemónica causada por tres cosas, diría yo. Primera, el gran poder político que tiene Trump.
La misoginia, entendida, para definirla rápidamente, como el odio hacia las mujeres y lo femenino. Y lo que podríamos denominar el carácter naco del presidente. Esta patología es una especie de protuberancia que le ha salido a lo que Raven Connell denominó hace algunos años la masculinidad hegemónica, y propongo llamarla la masculinidad naca, no porque no es que el presidente sea o esté proyectando una masculinidad nueva, peor o mejor de lo que ya es, sino que sus peores atributos, o sea, los peores atributos de esta masculinidad, la depredación sexual y la misoginia, se enfatizan a través del mal gusto y el narcisismo, que también señaló muy bien José Luis, que se hace en política pública por el poder político que tiene Trump, ¿no? O sea, es el naco llevado a política de Estado. La forma de ser hombre de Trump da una resignificación post-clase social a la apelación otrora elitista de naco. Bueno, la masculinidad hegemónica, déjenme definirla muy rápidamente. Para Connell, la masculinidad no se refiere a cómo son los hombres como entidades biológicas, no es que el hombre es así, ¿no? Sino son prácticas que constituyen formas de ser hombre y son el producto de un sistema de relaciones de género, ¿no? Cómo se relacionan hombres y mujeres. Y estas relaciones son relaciones de poder, quién subordina a quién, relaciones de producción económica, o sea, quién está subordinado económicamente a quién en la sociedad, el vínculo emocional, es decir, las relaciones que se generan a través de relaciones erótico-sexuales, y las relaciones de clase y raciales. La masculinidad hegemónica no es una atribución fija, siempre en todas partes. Es la masculinidad que ocupa la posición dominante en un modelo dado de relaciones de género, que es una posición siempre disputable. Es la configuración de una práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de legitimidad del patriarcado, lo que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de mujeres. La masculinidad hegemónica en Estados Unidos es la que Connell denomina masculinidad corporativa, que es la que refuerza agresivamente los elementos nocivos de la masculinidad hegemónica, que son enfoque en el logro competitivo y un cierto carácter despiadado para conseguir metas personales y corporativas, ¿no? Donde los negocios son el bien mayor por encima del trabajo mismo, el trabajo, la familia, las relaciones personales. Trabajar largas jornadas bajo alta presión es valorado e incluso esencial. Las relaciones personales, la cultura, comunidad de hijos e hijas son aislados en un mundo privado y privatizado de esposas, novias, empleadas y cuidadoras. Y hay un desprecio a los hombres y mujeres que no logran destacar en este sistema de competencia. Esta es, digamos, la masculinidad hegemónica en Estados Unidos, ¿no? O sea, los hombres corporativos muy agresivos. Y esto se vuelve hegemónico si hay correspondencia entre el ideal cultural y el poder institucional, es decir, si esta masculinidad se vuelve algo colectivo. Y bueno, sabemos que esta es la masculinidad en Estados Unidos. Y por ejemplo, la masculinidad hegemónica ilustrada en Trump se ha vuelto política pública cuando este ordena quitar el control natal de los planes médicos y todo lo que ya les había comentado. O sea, sí es hegemónica. Ahora veamos lo que sería la masculinidad naca, de acuerdo al análisis que uno pudiera hacer del estilo de Trump, que todo el mundo dice, ¿no? El estilo de Trump es un naco. Entonces vamos a decirlo abiertamente, Trump es un naco. Y vamos a ver la definición de naco en Wikipedia, porque pues entenderán que no es una definición que venga en los diccionarios de la Real Academia, o los diccionarios de sociología, o el Blackwell Companion en la sociología. O sea, vamos a Wikipedia. En Wikipedia, el naco se refiere como, se usa generalmente para describir personas, comportamientos u opciones estéticas consideradas como no refinadas o poco sofisticadas, a menudo de manera cómica. Como persona, el naco puede exhibir una falta general de refinamiento, adoptando una mentalidad de gángster. Expresiones verbales o argot sin refinar, acentos peculiares, falta de modales sociales o cómicamente mal gusto. El término se asocia a menudo a las clases sociales más bajas, pero también se utiliza como expresión elitista de los educados para describir a los no educados, y entre la clase media y alta como sinónimo de mal gusto. En muchas situaciones la palabra puede no tener ninguna intención despectiva y puede incluso demostrar familiaridad. La definición mexicana de naco, sabemos, es análoga a la definición moderna americana del redneck, el británico chap o el francés beurre. Si bien la palabra naco tiene una connotación clasista, es cierto que define en lo general y con precisión el estilo bravucón, intolerante, misógino, vulgar, frívolo, agresivo e ignorante que distingue al presidente Trump
en su relación con las mujeres como personas, es decir, cómo trata a su esposa, a su hija y a las mujeres como colectivo, ¿no? O sea, las mujeres como la otra mitad de la población que gobierna. El estilo de Trump, junto con la masculinidad hegemónica en Estados Unidos, resignifican lo naco más allá de la clase, pues la masculinidad hegemónica corporativa de Trump, básicamente delineada en la serie The Apprentice, si algunos de ustedes lo vieron, ha adquirido una radicalización de mal gusto y vulgaridad y narcisismo debido a la naquez que envuelve el poder político. Ahora la pregunta ¿es legítimo usar palabras como naco para analizar y describir a Trump? Y yo digo que sí. El estilo político de Trump excede las definiciones tradicionales de carismático, tiránico, populista o déspota, ¿no? Como describía un poco Pasconsuelo hace rato, ¿no? Que están agotados las epistemes que utilizamos para hacer análisis de estadistas en la persona de Trump, ¿no? O sea, ¿cómo defines a alguien como Trump y le dice agárrenlas por el coño? O sea, para mí excede cualquier marco gramsciano o cualquiera que quieras utilizar. Entonces, yo creo que este tipo de personalidad compele a echar mano de otros apelativos, aun cuando nos parezcan de uso popular o simples lags. Es importante establecer que el conflicto que tiene Trump con las mujeres obedece a la masculinidad que despliega y que va más allá de la broma, la puntada y la burla. Debemos tomarnos en serio lo que el estilo naco del presidente Trump hace a la masculinidad hegemónica en general y a las epistemes políticas con las que contamos. Sin temor a decirlo, Trump es un naco y eso ocasiona su conflicto con las mujeres. Bueno, eso sería lo que tengo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación de la directora del CISAN, Graciela Martínez Salce, y del doctor Juan Carlos Barrón para participar pues en este evento sobre Donald Trump a un año de descomposición y conflicto, y en esta mesa justamente donde estamos analizando el conflicto. Yo me voy a concentrar en el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus impactos subnacionales, ya que el ascenso de Trump pues implica varios retos, no solo para sus vecinos y socios comerciales como México y Canadá, sino también al interior de Estados Unidos, justamente las entidades subnacionales, ¿no? Ya miramos en la mesa anterior que uno de los legados, de los resultados del primer año de Trump es que se ha creado una división, ¿sí?, en la sociedad. El presidente Trump ha sido o es el más o el que tiene el menor índice de aprobación, el 39%, de acuerdo a las encuestas de Gallup, y al mismo tiempo se percibe una división en su gabinete, ¿no? Un día unos funcionarios dicen una cosa, luego él los desmiente por Twitter, ¿no? Entonces al final del día el presidente Trump pues también está enfrentando estos pesos y contrapesos como lo mirábamos en la mesa pasada. Entonces voy a hablar un poco y concentrarme también un poco en la cuestión comercial. Entonces la acción de los estados pues representa una fuerza muy importante que puede revertir algunas de las propuestas de Donald Trump, entre ellas justamente ya se habla del tema migratorio en la mesa anterior, y a mí me gustaría concentrar un poco en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Las entidades subnacionales pues pueden ser consideradas no solo como un territorio, ¿sí?, sino también como un espacio donde los flujos globales, el capital, la información, las personas, los bienes y servicios se entrecruzan y se consolidan. Entonces la realidad sorprendente es que si analizamos América del Norte desde un enfoque subnacional, nos encontramos que de las economías del mundo, una gran parte de estos estados, principalmente California, que sería la primera economía subnacional del mundo, o si fuera un país, la sexta economía del mundo, ¿no? Luego está Texas y luego está Nueva York, que por sí solas estarían entre las 20 economías del mundo, ¿sí? Texas en el lugar 13 y Nueva York en el lugar 19. Entonces estamos hablando de tres entidades que ocupan un lugar muy importante no solo en Estados Unidos, no solo en América del Norte, sino a nivel global. ¿Por qué lo menciono esto? Porque bueno, pues el ascenso de Trump se dio justamente, como lo decía ahorita el doctor Santín, con medias verdades o mentiras que estaban reflejadas en verdades
o que se aprovechaban de verdades. Por ejemplo, en esos estados de la otrora región industrial importante del Rust Belt, donde Trump, efectivamente se han visto afectados esos trabajadores, pero no precisamente por el Tratado de Libre Comercio. Él vendió esa idea, ¿no? Ahí jugó con datos verdaderos, con una mentira. Entonces, justamente se da en el contexto de una campaña política del ascenso de Donald Trump, donde estos estados del Rust Belt, que justamente los había ganado o eran bastión del Partido Demócrata, y los gana el Partido Republicano con Trump, y que a la postre van a darle la victoria, ¿no? Entonces tenemos un presidente Trump que llegó en ese sentido, apoyado por estas bases, por esta base electoral, sobre la cual va a tener que darle resultados, ¿sí? Prometió asimismo la construcción del muro, la negociación del Telcán. Si no se lograba una negociación justa, pues se iban a retirar, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay que ver justamente estas acciones del presidente Donald Trump. Yo estoy de acuerdo en que es muy difícil que se rompa el Telcán. Sin embargo, Trump está jugando con esto políticamente, al pedir la salida de Estados Unidos del tratado. Va a quedar bien con su base electoral, ¿sí? Le puede retribuir positivamente en términos políticos en las elecciones intermedias, y a lo mejor le da para reelegirse, ¿no? Probablemente, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la notificación de Donald Trump de salirse del Tratado de Libre Comercio no necesariamente va a terminar en la terminación de este tratado, justamente por estas fuerzas subnacionales que hablaba hace unos momentos, que en un momento dado pueden ser el contrapeso, como en todo país democrático, con un sistema federal altamente descentralizado, donde los estados tienen justamente una representación, ¿no?, en el Senado, y donde muchos de estos senadores, siendo del Partido Republicano, se han opuesto a esta medida justamente, ¿no? Entonces, la renegociación del Telcán es una parte en la que abordo en este artículo, y uno de los argumentos es el déficit comercial de alrededor de 70 mil millones de dólares, que Donald Trump lo ha puesto como el objetivo principal, cuando Robert Lighthizer, el negociador en turno del TLC, representando a Estados Unidos, dijo que el objetivo principal era reducir el déficit comercial, ¿no? Y por ahí se introdujo la cláusula de terminación del tratado, donde cada 5 años se va a revisar, y si hay un déficit comercial, justamente Estados Unidos lo utilizaría para retirarse de este tratado, ¿no? Habló también de la pérdida de empleos, que se han perdido 700,000 empleos, dice Robert Lighthizer, al inicio de las rondas de negociación. Sin embargo, como veremos más adelante, pues se han creado también más empleos. Justamente se han perdido, sí, pero también se han creado, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, justamente, que el impacto subnacional revela que la mayoría de estados de la Unión Americana dependen del Tratado de Libre Comercio. Hay una enorme dependencia en Estados Unidos con respecto a México en varios aspectos, como exportaciones, importaciones, empleos y obviamente las cadenas productivas o las cadenas de valor. Por ejemplo, de acuerdo al censo de Estados Unidos, México es el primer o segundo o tercer socio comercial para 33 estados de la Unión Americana, ¿sí? Para 4 estados es el primer socio comercial, como lo decía el doctor Valdés en la intervención anterior, dependen ahí millones de empleos. Pero sin embargo es el segundo socio comercial para 25 estados, ¿sí? Y para otros 4 estados es el tercer socio comercial. Entonces, si nos vamos con Canadá, vemos que 35 estados de la Unión Americana tienen a Canadá como primer socio comercial, ¿sí? Y si nos vamos a esto de primer, segundo, tercer socio comercial, son 48. Entonces estamos hablando justamente de que el análisis subnacional pues revela que para el caso de México el 66% de las exportaciones de los estados va para Canadá, y el caso visto desde un enfoque subnacional sería el 48%. Los únicos 2 estados que no tienen a Estados de Canadá, los únicos 2 estados de Estados Unidos para los cuales Canadá no es el primer socio comercial es por cuestiones geográficas, Hawái
y Alaska, ¿no? Entonces, lo estamos viendo aquí, los datos son datos del Censo de Estados Unidos que contradicen rotundamente los dichos de Donald Trump, pero que estos estados obviamente los tienen muy presentes, ¿no? De estos casos sobresalen California y Texas. El caso de California es notable, es el estado subnacional más importante en América del Norte, y lo decíamos hace unos momentos, con un PIB de 2.400 millones de dólares, que es mayor que Francia, India, Italia y Brasil, ¿sí? Equivale a la del Reino Unido, ¿no? México es el primer destino de las exportaciones de California, y los productos de mayor exportación son aviones, computadoras, componentes electrónicos, y el principal socio de donde vienen sus importaciones es China, el país del cual también hay una relación muy importante desde el enfoque subnacional, pero en importaciones. De ahí el déficit comercial, que es 6 veces mayor de Estados Unidos con respecto a China. ¿Quién enfrentaría un panorama más adverso en términos digamos, no tanto del monto total de las exportaciones, pero sí del porcentaje del PIB? Es el estado de Texas, ¿sí? Y en caso de que se terminara el TLC y que se fueran a las reglas de la OMC, pues sí, este estado sería el más afectado. Funcionarios de este estado pues han resaltado pues esta relación y se han pronunciado por una renegociación que apunte a una modernización de ese tratado, y por lo tanto a estos esfuerzos se deben de dirigir las autoridades mexicanas negociadoras que hablamos hace algunos momentos, en lo que se ha denominado paradiplomacia, ¿no? Que son las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales con el objetivo de promover exportaciones y atraer importaciones y crear estados de valor. Entonces hay otros estados, justamente los estados graneros, Iowa y Idaho, que enfrentarían los costos más altos, ¿no? Porque también tienen exportaciones de malta, papas y productos lácteos, por ejemplo de Idaho a México, que se les grabaría un impuesto de casi el 15%. Iowa y Nebraska pagarían en promedio 12.5% por exportar mercancías a México, ¿no? Entonces los agricultores y estas cámaras que los representan pues han estado también haciendo lobby porque se mantenga el TLC, ¿no? En estas mesas de renegociación. Incluso si nos vamos también a otros actores que han ido en contra de la propuesta del presidente Trump, tenemos a la US Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es el lobby privado más importante y que se ha manifestado a favor del Tratado de Libre Comercio. Un estudio reciente del Woodrow Wilson hablaba a principios del año pasado de que 5 millones de empleos, ya descontando los que se han perdido, dependen del comercio, solamente con México, ¿sí? De estos estados, de estos estados, los que más empleos son California, Texas y Nueva York, que tienen más empleos derivados de la relación comercial con México, ¿no? 1 de cada 29 empleos en Estados Unidos depende de la relación comercial con México, ¿no? Algunos otros autores, por ejemplo, Roderick Icahn nos habla de que hay más empleos que se generan de la relación comercial. Entonces nos vamos a otras fuentes y en general la mayoría habla de más de 5 millones. Este dato del Woodrow Wilson Center es uno de los más conservadores, ¿no? Entonces estamos hablando de que 2 economías importantes a nivel mundial, como son California y Texas, dependen de la relación comercial con México, ¿no? Y ahí es donde efectivamente, bueno, uno de las paradojas es que Texas apoyó a Trump y California apoyó a Hillary Clinton, ¿no? Pero los 2 estados están en contra de este punto de la renegociación. Está por verse, ¿no? Si estos estados que tienen una fuerte vinculación económica van a aceptar la política proteccionista de Trump, ya que sus relaciones comerciales, una gran parte de sus exportaciones, cientos de miles de empleos dependen de la misma, ¿no? Entonces, estos estados subnacionales tienen cierto margen de maniobra en la toma de decisiones respecto a los tratados internacionales, especialmente durante los procesos de ratificación. El tema de signar tratados internacionales recae en el presidente, pero el tema comercial, los estados subnacionales ahí tienen mucho margen de maniobra, pueden maniobrar en la Cámara de Representantes, en el Senado,
Y bueno, vamos a ver, obviamente en el TELCAN 1, el TELCAN fue ratificado en la Cámara de Representantes, donde tuvo mayor oposición, con 234 votos a favor y 200 en contra, mientras que en el Senado fue ratificado por 61 votos a favor y 38 en contra. Ya lo mirábamos en la mesa pasada, en la presentación de la doctora Paz Consuelo. Estados Unidos se caracteriza por tener un sistema político de pesos y contrapesos, tanto los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como entre el gobierno central y los gobiernos no centrales. Este sistema lo previene de que el poder se concentre en el ejecutivo. Trump pasó por alto que el TELCAN no podrá ser modificado o cancelado de forma unilateral por el ejecutivo, ¿no? Sino que tiene que ser obviamente ratificado en estas ambas cámaras. Pero aquí la dejaría. Bueno, pues aquí ya vamos planeando varias cuestiones que se quedan, que nos van a ayudar a ver la complejidad del caso, y bueno, voy a volver a dar la palabra a mis compañeros. Yo solamente quisiera hacer, se ha hablado de la crisis de las tecnocracias, se ha hablado de esta universidad ideológica que es hacer América grande de nuevo, que habría en ese imaginario de esa América grande de nuevo, la muy importante aportación de Ariadna, porque definitivamente el frente de Trump en contra de las mujeres es muy importante, y la cuestión de los estados en conflicto abierto con los intereses de la federación, en caso de que los intereses de la federación estén encarnados por Trump. Otros temas que están aquí y que están cerca, pero que forman parte de este asunto que yo identifico son, por ejemplo, la cuestión de que tenemos históricamente, cada vez que hay un avance en los derechos civiles de la comunidad afroamericana, hay una reacción por parte de la comunidad blanca. Y pues bueno, pues dado que tuvimos al presidente Obama, pues era, digamos, históricamente esperable que hubiera una reacción proporcional a los avances que hubo en la etapa previa. Está por verse el nivel de conflicto que se puede generar a partir de ahí, no solamente los latinos, no solamente las mujeres, sino también la comunidad afroamericana. También bueno, está por verse el poder de las tecnocracias, porque efectivamente pues, no solamente las tecnocracias en Estados Unidos y en México, como dice el señor Bolívar, sino todas las tecnocracias del mundo están poniendo sus barbas a remojar. Entonces, ¿qué implicaciones tendrá esto, esa batalla que se va a tener que dar? Y por último, pues bueno, algo que se está mencionando aquí, que también es importante, pues es la posible de construcción del Tratado de Libre Comercio, que también es un asunto que cuesta un poco de trabajo entender, visto desde una mirada académica, porque pues bueno, el comercio es una cuestión que precede a o condición necesaria para el control militar. ¿Cómo puede haber una región de América del Norte, digamos, militarmente hablando, si no existe una región de América del Norte comercial? Históricamente nunca ha ocurrido tal cosa. Siempre los acuerdos comerciales son parte de las alianzas militares. Entonces, pues bueno, todos estos temas están aquí surgiendo. Yo pues bueno, cedo una vez más la palabra a mis colegas para que hagamos una siguiente ronda de participaciones en la medida de lo posible, pues aludiendo a lo que se ha dicho aquí, igualmente breve, para que podamos después tener una conversación con el público asistente. Adelante. Gracias, Poncho. Serían dos situaciones en particular. Mencionaba Nacho que la gente no se fuera a asustar de que habláramos que hablaras del siglo XVIII, si se considera el sistema político estadounidense, pero es necesario conocer lo que discutieron los padres fundadores en el siglo XVIII al basamentar de manera tan firme las estructuras institucionales
de ese país. Porque precisamente Madison pone especial acento en las estrategias y las dinámicas que se debían llevar a cabo en caso de llegada de individuos populistas que amenazaran el ejercicio del poder. Entonces, ese punto a mí me llama muchísimo la atención con Trump. Es la confirmación de cómo funciona el sistema político, cómo se diseña y cómo responde. Hoy más que nunca, lo platicábamos con Roberto en corto, confirmo que el sistema político estadounidense funciona muy bien, porque pese a Trump, sigue funcionando de manera adecuada y ha encontrado los mecanismos y viene perfeccionando mecanismos de contención y de freno ante un Trump que no sé si ignoraba cómo funcionaba realmente las estructuras, las poleas de la política de Estados Unidos. Y en cuanto a otra situación, Roberto, esto lo hemos platicado muchas veces él y yo, respecto a la famosa posverdad que se puso de moda el año pasado en disfrazar mentiras de verdades o verdades de mentiras, dependiendo del ángulo, y hemos insistido en corto en que pues la clase trabajadora estadounidense fue engañada. Yo considero, yo difiero, como siempre lo hemos hecho, en ese asunto, pues no es tan engañada, porque efectivamente han perdido sus empleos. Señalas que bueno, se han creado empleos, pero ¿qué tipo de empleos se han creado en el sector servicios? ¿Y qué tipo de empleos se pierden? Los de las manufactureras, en donde existe precisamente una fuerte y sólida base sindical que también ha sido quebrada desde los años 80 en Estados Unidos, en Gran Bretaña, bueno, en todo el mundo, por este embate de las políticas neoliberales que no terminan de sorprendernos. Además hay que agregar también al Tratado de Libre Comercio pues los procesos de tecnificación, que también disminuyen aún más la capacidad de la clase trabajadora. Entonces, si le agregamos el Tratado de Libre Comercio o la salida de empresas a los elevadísimos y afinados procesos de tecnificación, pues tenemos un escenario realmente poco prometedor para la clase trabajadora, en este caso estadounidense, si nosotros nos enfocamos en ese punto. El shutdown parcial que ha ocurrido en el sistema político, creo que eso es posible verlo desde una doble perspectiva en relación a lo que decía Oliver. O ese shutdown parcial demuestra un mal funcionamiento del sistema político, por el contrario, un excelente sistema político, un excelente funcionamiento del sistema político que pone justamente en situación de shutdown en cierta medida al Ejecutivo. Por desgracia, yo creo que por desgracia para el mundo, Trump no es una fake news, no es parte de los fake news, ¿no? Que además ese dominio inventado por él es una cosa que, bueno, después si hay posibilidad, lo comentaré. En relación a lo que dijo Ariadna, tengo mi reparo en una cosa, y es una cosa que le quiero preguntar a Ariadna. A ver, primero, la connotación de naco siempre es despectiva, no conozco o no puedo pensar yo en alguna acepción del término que fuese, si no positiva, por lo menos neutral. Yo creo que siempre es profundamente despectiva. Y siempre yo, por definición, desconfío de Wikipedia, y la muestra es de todo lo que tú, Ariadna, nos has leído. Faltó dentro de la definición de naco una cosa fundamental, que es el color de piel. ¿Qué? Color de piel, el color de piel. Mi pregunta sería en este sentido, mi comentario sería en este sentido. El término naco forma parte inseparable de la historia del criollismo de este país. ¿De verdad es necesario recurrir a esa categoría sociológica para denominar, es decir, el efecto retórico lo entiendo, llamar a un individuo que hoy es la encarnación misma, ¿no?, de lo que sería la población WASP, llamarlo naco desde México, pues tiene un efecto retórico, ¿no?, pero no deja de ser nada más un efecto retórico. De verdad,
¿no habría la posibilidad de elaborar una categoría distinta para no utilizar ese término que, vuelvo a insistir, y estoy siendo suave al hablar de la historia del criollismo en este país, porque bien sabemos en la historia de la clase media mexicana lo que significa la connotación de naco, con lo cual yo, que tengo pasaporte nacional mexicano, yo no me puedo identificar. Es decir, no es que no me identifique con los nacos, que yo no me puedo identificar con aquello que hace que a ciertos mexicanos designen a otros nacos. Entonces yo preferiría una categoría completamente diferente para denominar para catalogarlo y para denominar ese Naquísimo. Una, como para recapitular lo que se ha discutido aquí, yo veo en términos del conflicto sociocultural, más allá de lo económico y demás, como 3 ámbitos del conflicto con Trump, ¿no? Para usar la nomenclatura del siempre sofisticado Trump, el conflicto de grab them by the pussy, el conflicto de people from shithole countries, ¿no? Y el conflicto de, aquí no le cacho alguna frase, pero bueno, toda la gente que se agrupa en el Black Lives Matter. Entonces, esto de que hay un shutdown, pero no es shutdown, pero que sí funciona el sistema, yo digo que no. O sea, cuando estás enfrentado con la gente a estos niveles de lo que es, o sea, no puedes decir que el sistema funciona, y eso nada más indica que la democracia gringa es un gran simulacro, ¿no? O sea, funciona a nivel, siquiera digo, viniendo de México, que aquí nada funciona medianamente bien, y que con cualquier cosa se te cae el sistema en 5 minutos, ahí si quieres a lo mejor se sostiene, pero yo creo que está en una crisis de credibilidad y de relación con los gobernados, que no puedes decir que es un sistema que funciona. O sea, yo creo que la democracia gringa es un gran simulacro, por un lado. Por el otro, a mí me encanta siempre el ejercicio de tomarte muy en serio los términos que son así de conflictivos y despreciados. Entonces, todavía para complicarlo más, a mí me parece que lo que tendremos que hacer epistemológicamente con el término naco, ¿no?, es hacer un poco lo que se hizo con el marxismo y los postmarxistas. Quitarle el determinismo de clase, ¿no?, el determinismo económico y el determinismo racial, y decir que es una conducta, ¿no?, que trasciende esto, porque no depende del color que tengas, o sea, definitivamente, ni siquiera de educación, porque puedes ver a Trump, y es un tipo medianamente instruido, ha de tener un MBA por ahí, no sé dónde, pero algo así que implica cierta educación. Entonces yo digo, sí, vamos a discutirlo, yo entiendo lo que tú dices, pero entonces vamos a hacerle una limpia de clase y raza. O sea, ¿por qué tenemos que esencializar términos como por decir uno, o sea, pero hay muchos otros que están así vinculados? ¿Por qué esencializarlo? O sea, ¿por qué no decir abiertamente, el comportamiento de este fulano es de un naco, independientemente del color de piel que tenga, la educación, el trasfondo cultural, etcétera? Porque el tipo es un barbaján, es un patán. Podríamos usar el término patán, ¿no? Podremos utilizar otros, pero a mí me parece interesante el ejercicio de quitarle la clase, el determinismo de clase y el determinismo racial a la idea del naco, nada más para provocar hoy. Bueno, retomando un poco los comentarios de Oliver, justamente hemos discutido esta cuestión y bueno, cuando hablábamos de la pérdida de empleos en Estados Unidos y que ese fue un elemento determinante para que Donald Trump, que tenía un discurso anti-libre comercio, lograra atraer el voto que no pudieron los demócratas. Y en ese sentido, bueno, ahí sí, eso efectivamente ha habido una pérdida de empleos. Cuando yo hablo de que se mezcló esa, que sí es un hecho, con algo que él lo creó, ¿sí?, que a alguien le llaman posverdad, que es de que eso fue causa del TLC con México, ¿no? Pero no se mencionó justamente la automatización derivada de la innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, específicamente en la industria manufacturera, automotriz, donde, de acuerdo a estudios serios, alrededor del 75% de los empleos que se perdieron en ese sector fue por la tecnología. Hay un libro de Jeremy Rifkin, del fin del trabajo, donde habla todos los empleos, él habla de la industria acerera,
de US Steel Industry, que era la principal, y él habla de que en 1980 hace comparativos de 1980 con el año 2000, y que se han perdido, él habla de al menos 100,000 empleos, ¿no? Pero que es, o sea, que se ha reducido sustancialmente la mano de obra, pero que producen más. O sea, ahora producen más precisamente por esta cuestión tecnológica. Pues él habla del fin del trabajo, ¿no? No sé si allá nos vamos, pero tampoco menciona a Trump, nunca menciona en sus discursos la cuestión tecnológica. Trump, a eso me refiero. Tampoco mencionó el papel de China, ¿no? El rol de China, que gran parte de esos empleos se deslocalizaron a China, más que a México. Ahí es donde digo que a ver, espérate, está mal el señor Trump, está mal su equipo de negocio. Por eso también de repente la incredulidad o la poca, digamos, visto desde el enfoque de la academia, como dice Juan Carlos, desde nosotros que estamos viendo esos números que ellos mismos producen en los censos de Estados Unidos, pero que utilizan otros datos cuando se refieren a un proceso de negociación como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Robert Lighthizer dice, gracias al TLC perdimos 700,000 empleos. Cuando otros think tanks como el Woodrow Wilson, como académicos como Roderick Camp, hablan de millones de empleos que se han ya descontando los perdidos, ¿no? Bueno, ahora de que efectivamente también ha habido una precarización del empleo, bueno, sí, efectivamente estoy de acuerdo en esa premisa. La desigualdad, la concentración de la riqueza de que hablaba Sanders, ¿no?, en campaña, de que el 1% tiene lo que tiene el otro 99%, ¿no? Esos son factores, y Piketty y todos estos economistas que lo han demostrado, que efectivamente pues ahí está el malestar de la globalización, y que Trump puede ser o puede ser resultado de todos estos procesos. Y precisamente ese 99.1 es una consecuencia de llevar el neoliberalismo a estos extremos, porque esa brecha se ha extendido precisamente desde los años 80. El problema es que no se ha logrado crear una alternativa. Cuando se termina el modelo keynesiano, pues ya estaba el modelo neoliberal bien estructurado, pero cuando viene la crisis del 2008 no hay otra alternativa. Es decir, ese es el problema. Entonces es estar como que reciclando el mismo modelo y tomar como pretexto las crisis para incrementar recortes al gasto social. Y porque el mercado lo dice, pero ¿quién es el mercado? Los grandes corporativos, los dueños. Pero ¿qué nombres tienen? Es decir, el neoliberalismo ha sido tan hábil que ni siquiera los conocemos los nombres. Entonces va por ahí, ¿no? Es bastante interesante ahora que vaya Donald Trump a Davos. Y bueno, ya sabemos que va a ir a decir, pues no sé, va a ir a volver a decir algo que escandalice, pero pues llama la atención que es cómo este personaje podrá entrar en Davos con su discurso proteccionista, pero al mismo tiempo forma parte de la élite, etcétera, etcétera. Y bueno, respecto a lo que dices, Ariadna, yo no podría dejar de pensar en esta lema que creo que resume lo que tú dices, que es despojándolo de todas estas características que tú hablas, la frase odian más, ¿no? Es como un elemento sustancial a esto. Entonces, bueno, pues tenemos una mesa con una discusión amplia. Creo que también pues, estamos cumpliendo con nuestro objetivo de tener una conversación entre nosotros más cercana a lo que se suele hablar, digamos, pues en los pasillos, en las redes sociales. En este momento estamos grabando este programa, se está transmitiendo en línea. Está además, pues bueno, parte de la idea que tenemos en este trabajo es poder ir contando con material para las redes sociales del CISAN. Aprovecho para decir que pues, el CISAN tiene redes sociales que están en el póster, en Facebook, en Twitter, entonces pues bueno, tenemos opciones para dar seguimiento a YouTube, que es donde está transmitiendo en este momento voy a hacer una pausa aquí de lo que hemos venido hablando para tratar de incorporar voces de los participantes, de los asistentes. Me gustaría
que pudiéramos pues, extender un poquito más esta conversación. Y creo que estamos bien de tiempo, ¿sí? Entonces, pues bueno, si alguien quiere externar les pedimos que sus participaciones sean breves para que podamos hacer una última ronda. Gracias. Bueno, Adelante. gracias. Ha sido un panel completo muy interesante. Tomando en cuenta algunas de la discusión que empezamos con Silvia hace ratito, que no terminamos de discutir muchas cosas en esa mesa, y juntando la participación de Ignacio, me gustaría ver en ese plano de que la hegemonía, que es lo que se está discutiendo dentro de este proyecto de Trump, el papel de los organismos internacionales, por ejemplo, ¿qué tiene de influencia? Porque parece que de repente Trump va solo, ¿no? en esta disputa, y realmente pues sí tienen muchos balances y contrapesos. Ya lo mencionaba un poco Roberto, ¿no? Están los estados que están haciendo este contrapeso, hay que matizarlo también, las mujeres es otro contrapeso, y creo que también la historia, y lo que mencionaba un poco Ignacio, también esta historia de la propia democracia de Estados Unidos es valiosa, ¿no? Para resignificar la hegemonía. ¿Qué significa esta hegemonía? Ya no es la Segunda Guerra Mundial, es una nueva hegemonía, cómo se repiensa en términos, ¿no? Con estos conflictos con, por ejemplo, los estados, las mujeres. Creo que también Oliver lo mencionaba desde la parte de la migración, y también se junta un poco con esto del shock también, ¿no? Que pues justamente los migrantes también ya son una fuerza política importante, aun cuando no son estadounidenses. Bueno, esa es mi pregunta, y no sé si ¿Algo más? ¿Por qué no vamos respondiendo para que nos Sí, se vas. nos olvidan las preguntas? Vas. Mi amigo alemán llamaba Alzheimer, impecable, está como lo quiero, qué bárbaro. Pero era una pregunta a todos, ¿no? Sí, pero sobre todo ver esta diversidad, ¿no? Que hay contrapesos, ustedes los ponen en claro. Creo que la crisis es la crisis pues, de la democracia en sí, ¿no? El conflicto es la democracia y cómo lo interpreta cada uno de estos actores. Algo que define a Estados Unidos, yo creo, a lo largo de toda su historia, incluido el presente, es que tiene una percepción de sí mismo muy endogámica, ¿no? Siempre ha sido, históricamente ha sido así, ¿no? Y no solamente es dentro de la lógica binaria de yo y luego el resto del mundo, ¿no? A veces el resto del mundo es una especie como de entelequia, casi no tiene grueso ontológico, ¿no? O sea, casi no tiene existencia, ¿no? Existo y solamente existo y yo sé que existo, ¿no? Se diría a sí mismo Estados Unidos. Por consiguiente, la idea de hegemonía siempre es una cosa muy ambivalente. Es ambivalente por una razón, porque a veces dentro de esta endogamia es literalmente el aniquilamiento de lo que es exterior. Aniquilamiento no en un ejercicio militar o en una guerra, aniquilamiento en términos idiosincráticos, ¿no? Es decir, no existe lo que está afuera, ¿de acuerdo? Y la hegemonía no solamente es, creo que sería un error entenderla en un sentido lineal, no solamente es la hegemonía en el ejercicio del poder político, la hegemonía en el ejercicio del poder militar, sino la hegemonía, esta concepción de Estados Unidos endogámica sobre sí mismo, es también la hegemonía de sus propios valores, ¿no? Y en eso yo creo que no están equivocados, es decir, algo que se ha producido en el mundo, pero yo creo que en buena medida lo produjo Estados Unidos, no solamente como un aparato exportador de un conjunto de valores y del American Way of Life, ¿de acuerdo? También la otra parte de la culpa es que el mundo ha comprado eso finalmente, ¿no? Y yo creo que, menciono nada más una cosa, yo creo que hoy la experiencia menos excitante y menos inquietante es viajar, por lo menos en Occidente, porque ahí nos encontramos un mundo que está completamente homologado, ¿no? Prácticamente todos los sitios de esparcimiento son idénticos, los malls, ¿no? La mercancía es exactamente la misma, Apple tiene más o menos sus mismas tiendas en todas partes del mundo, eso sí, ubicadas en el centro de la ciudad, ¿no? Por eso digo que es ambivalente, ¿no? Pero yo creo que también la hegemonía implica esto último que mencionaba, ¿no? Un sistema de vida y un sistema de valoración de la vida
del desempeño de los individuos dentro de la colectividad, etcétera, que hoy lo repetimos muchas veces sin darnos cuenta en realidad lo que estamos haciendo, de repetir algo que es completamente ajeno. Yo quisiera justamente, porque aludiste una parte de mi presentación donde de los pesos y contrapesos de los estados, y yo diría justamente que la presidencia de Donald Trump pues está poniendo a prueba, ¿no? Todos estos elementos, y yo estoy tratando de sintetizarlo, pero te diría que la globalización ha creado una nueva forma de gobernanza, donde el poder ya no se concentra en este caso en un presidente, ¿no? Sino se ha deteriorado, ha habido una fragmentación del poder, donde cada vez es más difícil de ejercerlo para los primeros mandatarios, sin contar con que el puesto de presidente de Estados Unidos es el puesto más difícil de ejercer del mundo, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos que cada vez más, a medida que avanzó la globalización, el poder, y esto lo dice Rosenau, James Rosenau, no son ideas mías, pero bueno, yo estoy de acuerdo de que ha habido una fragmentación hacia el exterior, hacia organismos internacionales, pero también hacia el interior, lo que él le llama la fragmentación, ¿sí? Fragmentación hacia adentro, pero integración hacia afuera, ¿no? Entonces, justamente eso le ha dado más poder a otros actores, tanto estatales como no estatales, ¿no? Entre las ONGs y dentro de los gobiernos subnacionales también son una parte importante de estos pesos y contrapesos. Gracias. Sí. Gracias. Muy interesante la mesa. Bueno, yo alcanzo a ver, digamos, 3 niveles de análisis en cuanto a esta problemática o a este conflicto, que el primero es el personal, el de Trump y su personalidad. Luego los efectos que este ha causado dentro de Estados Unidos y cómo ha habido estos contrapesos diferentes. Y el otro es el internacional, en el que se refleja cómo ha influenciado este actor en el comportamiento tanto comercial como diplomático con otros países. Mi pregunta es, se trata, porque evidentemente él no llega solo al gobierno, ¿no? O sea, finalmente también está representando intereses, como ya lo comentaban. Se trata de una lucha de élites, es decir, alguien está perdiendo y quiere ganar más, y ese ganar más significa también que otros pierdan. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad? ¿Qué tanto poder podemos ejercer? Porque si se habla de una hegemonía, entonces no tenemos tantas posibilidades de lucha, excepto algunas de resistencia. Y si este conflicto va a generar emergencias, ¿cómo podemos aprovecharlo? Yo la última parte. Me imagino que a nivel nacional, ¿cómo podríamos enfrentar esta emergencia Trump? Podría ser diversificando los mercados, no buscando exportar todo. Es que es más fácil. O sea, el tener Estados Unidos a través de un acuerdo de libre comercio, institucionalizar tu comercio, tus flujos de intercambio, pues es más sencillo que tener que estar abriendo brecha en Uruguay, en Argentina, en Corea. Implica un esfuerzo por diversificar. Otra podría ser, si efectivamente van a llegar jóvenes deportados del programa DACA, pues abrir oportunidades tanto en universidades públicas como privadas. Es gente que viene con una preparación, que además va a ser muy difícil que Estados Unidos al final dejen irte, no sé, profesionistas, ingenieros, economistas, y que México va a decir, vengan, o sea, no es posible, pero hay que abrir posibilidades. Diversificar también la enseñanza de otros idiomas, no nada más irnos con el inglés en las escuelas, alemán, chino, mandarín, claro, el francés, obvio. El idioma del amor, claro, el idioma del amor. Realmente me busqué. No sé,
En general, al país, a nuestra clase gobernante, lo que hace falta es empujar proyectos a largo plazo. Esa es otra, no esperar que vaya, ya que termine el periodo de Trump, si no es reelecto, bueno, ya la hicimos. Bueno, y si es reelecto, serán otros 7 años, Sí. ¿no? Y que es todo un sexenio perdido para nuestro país. Sí, debe de haber un ejercicio de introspección por parte de la clase política, no rechazar todo lo que venga de allá, pero también hay que ver hacia otros lugares. Hay muchas alternativas que se llevan a cabo en otros países, en la propia Europa, en los países de la Unión Europea, que sí podría México de alguna u otra manera, de acuerdo a nuestras limitaciones, creer que se puede hacer las cosas de manera distinta. Es como esos jóvenes que dicen, ya me quiero independizar, pero mis papás no se van de la casa. Estamos igual en México, queremos crecer, pero no queremos que Estados Unidos nos deje. Entonces, es una contradicción bastante compleja, pero desde aquí, están las soluciones desde aquí. No abrazar esa idea de que se nos va a acabar el libre comercio y entonces el país se va a hundir en una espiral sin fondo. Si se acaba, bueno, hay que tener alternativas. Hay que generar alternativas, somos capaces de generar alternativas. No esperar que el hombre pues, amanezca de buen humor o de mal humor y a ver qué nos va a decir en el tweet. Pues eso no es posible. No me gustaría estar en los zapatos de Guajardo y de Garay, ¿no? Pero pues sí, eso debe de ser. Por ahí va la idea, ¿no? También yo quisiera decir que yo desde mi personal perspectiva y algunos lo hemos discutido, sí estamos entrando en una fase en donde las élites están entrando en un cada vez conflicto más abierto. Siempre funcionan como cártel, es decir, a ratos cooperan y a ratos se enfrentan, pero sí podríamos decir que como que nos acostumbramos a que los últimos 25 años las élites más o menos se ponen de acuerdo y entonces se generaron verbos como este que usaste de resistir por parte de la sociedad, porque no teníamos, digamos, estaban tan de acuerdo las élites en lo general, que básicamente pues, pudieron avasallar muchísimas de las victorias, digamos, de derechos humanos, derechos sociales, derechos civiles, que se tenían, no sé, en los años 80, pues hemos visto su desmantelamiento en las últimas 3 décadas. Pero, entonces, cuando las élites entran en abierto conflicto, lo que viene pues es pues, guerras de proporciones inimaginables para la época en la que se encontraban. Estamos hablando, pues, esto no solamente pues, la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial, la Primera, sino de todas las guerras del siglo XIX e incluso la Guerra de los 7 años en el siglo XVIII, nos permiten ver que cuando las élites llegan a este nivel de conflicto, pues empiezan guerras tremendas. Y lo que ha ocurrido paralelamente a estas guerras es que los movimientos de derechos civiles han tenido grandes avances. La Guerra de los 7 años, por ejemplo, nos permite ver cómo al mismo tiempo pues, surge precisamente Estados Unidos, viene la Revolución Francesa, la expulsión de los jesuitas en México va a llevar a una pues a la educación, al entrenamiento de personajes como Miguel Hidalgo, como Morelos. Definitivamente, digamos, esas grandes guerras son momentos propicios para las victorias sociales. En el caso de México, lo más reciente pues, fue la Segunda Guerra Mundial y Lázaro Cárdenas aprovechándose de ese desorden. Entonces, no sé exactamente cómo, no me atrevería a decirte, pero sí creo que la pregunta es muy pertinente porque sí estamos en un enfrentamiento de élites. Por eso Davos me parece una cosa pues, que será interesante de observar desde esa perspectiva, porque pues bueno, está con sus pares, supongo, ¿no? Entonces, me parece, me gusta cómo lo has planteado y nada, pondría esas cosas. Creo que querías decir algo, Roberto. Sí, solamente para complementar, estoy de acuerdo con lo que decía Oliver. ¿Y qué se puede hacer frente a Trump? O la respuesta, yo creo que ya es el momento de hacerle ver a Trump, de parte de Estados Unidos, que México ha sido un aliado, un socio comercial estratégico para su seguridad. Ha cooperado desde hace varias décadas y justamente esta estructura de cooperación se fomentó derivado del TLC.
al ubicar Donald Trump a México como el causante de sus males en términos de seguridad, en términos de tráfico de drogas, y al querer poner este muro, pues está dando una posición errada, porque México ha cooperado en términos de seguridad y en términos de migración. La contención de la migración, que actualmente los flujos vienen de otros países, ya no de México, ¿no? Especialmente de Centroamérica, y México hace un gran esfuerzo que cuesta dinero, que cuesta movilización de agentes de seguridad, etcétera. La erradicación de los plantíos de amapola, por ejemplo, ahorita que Estados Unidos está enfrentando una epidemia de los opiáceos. Imagínate que México deje de cooperar en esos dos rubros, ¿no? ¿Sí? Eso podría afectar. Entonces, México es un aliado y sigue siendo socio estratégico muy importante, ¿no? María, ¿nos quieres decir algo para cerrar la mesa? Pues nada más que sobre esto de qué hacer frente a Trump, yo digo también como cuestionar las conductas de esparcimiento y de consumo mexicanas, como dejar de comprar en McAllen, dejar de viajar a Estados Unidos a la menor provocación, vaya, o sea, como irse, evitar la humillación gratis, ¿no? Cada vez que se va a Estados Unidos. Yo creo que sí, como mencionaba Walter, o sea, romper ese vínculo enfermizo y patológico que tenemos con Estados Unidos en términos de, sobre todo de consumo y cultural. Bien. Bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia, agradecer a los asistentes, a Graciela, Nada más quisiera comentarles que en el YouTube también tuvimos comentarios, no preguntas, no preguntas, sino sí comentarios a nuestros charlistas de esta mañana. Me iba yo a decir ponentes, pero se supone que estamos a nuestros ponentes, a nuestros expertos de esta mañana en la jornada del año de Trump, y pues que cuando no puedan venir, ya saben que transmitimos por YouTube nuestros eventos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y que nos vaya bien este año, segundo año de Trump.